normal, bueno, lo llamamos a un grupo de microorganismos que se encuentran presentes dentro del cuerpo humano o fuera del cuerpo humano o sobre el cuerpo humano y que habitualmente no están causando alguna enfermedad. Pueden estar colonizando o viviendo en nuestra boca, en el tubo digestivo, por ejemplo, en la conjuntiva del ojo, y tienen una función también en algunos casos que puede ser benéfica para el organismo. Nosotros estamos habitados por una gran cantidad de microorganismos de forma continua. Tenemos microorganismos en la piel todo el tiempo y convivimos con ellos y no necesariamente causan algún problema. Es un gran número y es una gran diversidad, que es lo que se conoce como microbioma, de diferentes tipos de microorganismos que están distribuidos en todo el cuerpo humano. Por ejemplo, el tubo digestivo, o sea, todavía la cantidad de bacterias que se ha observado que pueden estar presentes en el tubo digestivo es inmensa, la diversidad también, al grado que no hemos encontrado una forma como tal de replicarlos. Hay algunas bacterias que ni siquiera se han determinado con claridad cuáles son o cuáles son las diferentes poblaciones, y sabemos o empezamos a vislumbrar por algunas pruebas que se han hecho más recientemente, pues qué tipo de microorganismos están presentes en cada lugar. Tiene importancia esto también porque en algunas ocasiones hay algunas infecciones que sí están causadas por bacterias que normalmente son flora. Por ponerles un ejemplo, las infecciones de herida quirúrgica están causadas habitualmente por bacterias que están presentes en la piel del paciente y cuando no se hizo un aseo adecuado de la piel o cuando la herida no se cerró adecuadamente o cuando el paciente no tuvo algún cuidado a lo mejor de su herida, después de algunos días es posible que las bacterias que están presentes en la piel de ese individuo provoquen una infección. Y entonces es de utilidad para un médico conocer cuáles son las bacterias que están presentes en la piel de un individuo porque esas son las que le van a provocar una infección. Entonces, si yo sé qué tipo de bacteria puede estar provocando una infección, tengo puntos adicionales para poder llegar a un diagnóstico adecuado y sobre todo a un tratamiento adecuado, ¿sí? Y a partir de ahí tomamos decisiones en cuanto a tratamientos empíricos. Decíamos en alguna de las clases que un tratamiento empírico con antibióticos, hablando de bacterias, es un tratamiento que utilizamos cuando todavía no tenemos el diagnóstico de certeza microbiológico de cuál es la causa infecciosa de ese paciente, pero necesitamos empezar un tratamiento, ¿sí? Ahorita tenemos, por ejemplo, un paciente hospitalizado que llegó por fiebre, llegó por hipoxemia, este es un adulto de 60 y tantos años de edad, que tiene diabetes, y cuando llegó por hipoxemia se le hizo una tomografía de tórax, y en la tomografía lo que se está observando es una cantidad de, pues importante, yo creo que unas 5 o 6 cavernas le estamos viendo en el pulmón, en ambos pulmones, con cavitación, con fibrosis a su alrededor y con infiltrado. Entonces, si yo quisiera darle un tratamiento empírico a ese paciente, tengo que pensar, ok, ¿cuáles son las bacterias o virus o parásitos o hongos que son capaces de formar cavernas en el pulmón? Cavernas grandes, con necrosis, que se pueden presentar diseminadas en varios puntos del tórax, y entonces en base a eso voy a formular un tratamiento empírico. Una vez que salgan los resultados del cultivo, y si en el cultivo me dicen, pues lo que creció fue Mycobacterium tuberculosis, entonces yo voy a dar un tratamiento definitivo. Desde un punto de vista clínico, a veces necesitamos dar un tratamiento empírico de forma urgente, porque el paciente se encuentra mal, se encuentra grave, porque los resultados van a tardar varios días y mientras tanto el paciente se está deteriorando. Y a veces no recomendamos dar tratamiento empírico, por ejemplo, en un paciente que no tiene absolutamente ningún síntoma y que está en evaluación por fiebre, ¿sí? Que tiene fiebre, no sabemos qué tiene, pero el paciente está bien, clínicamente bien. O en infecciones que son difíciles de tratar si uno no sabe qué bacteria está presente. Por ejemplo, en una osteomielitis, si uno no sabe qué bacteria está presente y uno ya sabe que las osteomielitis avanzan de forma relativamente lenta, puede diferir y no dar un tratamiento empírico y solo dar un tratamiento definitivo. Es decir, primero tomamos cultivos del hueso, eso es lo que se recomienda en osteomielitis, y después damos tratamiento. Entonces, desde ese punto de vista, pues es importante para formular cuál es mi tratamiento empírico, que yo sepa cuál es la bacteria que posiblemente pueda estar en ese proceso infeccioso. Ahora, hay que recordar que hay algunos sitios que normalmente se encuentran en el cuerpo y son estériles, completamente estériles. No hay flora normal ahí, no es normal que haya bacterias, excepto por alguna colonización transitoria. Su artículo decía que la mayoría de los órganos y líquidos internos son estériles y les ponen como ejemplo el vaso, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, la vejiga, sistema nervioso central, líquido sinovial, líquido pleural y la sangre. También desde un punto de vista clínico esto tiene importancia porque si yo me encuentro una bacteria reportada en un cultivo de líquido cefalorraquídeo,
jamás voy a decir esto es flora normal y no lo voy a tratar, ¿no? O sea, nunca, no hay flora normal residente en el cerebro. Pero si, por ejemplo, alguien me reporta que en la garganta encontraron una cándida, yo tengo que saber que eso es flora normal y que no requiere tratamiento, ¿sí? Entonces, ese tipo de conocimientos pues les puede ayudar a tomar mejores decisiones para tratar a sus pacientes. Estos son algunos sitios del cuerpo humano que tienen flora normal. Generalmente son lugares que están en contacto con el exterior o que se comunican con el exterior de alguna manera. Y particularmente tenemos aquí la piel, el ojo, nariz y boca, tracto respiratorio, tubo digestivo y tracto urogenital distal. Y distal se refiere a los últimos centímetros de la uretra. En el caso de los hombres, a la parte exterior de la uretra o la parte que tiene contacto ya con el exterior en el caso de las mujeres. Y si ustedes recuerdan, aquí en la parte de sitios estériles mencionábamos vejiga. Entonces, por eso se refiere al tracto urogenital distal, la parte más distal. Esta es la flora normal. Doctora, Dime. perdón, tengo una duda. ¿El oído se considera estéril o con flora normal? Se considera flora normal. Yo lo considero como un sitio que está hacia el exterior, comunicado con el exterior, el oído externo o el conducto auditivo externo, y entonces ahí es normal que haya ciertas bacterias. Finalmente también el tipo de tejido que se encuentra en ese lugar también tiene bacterias. Ahora, atrás de la membrana timpánica ya no esperarías tener bacterias, ¿sí? Entonces, flora normal dominante de la piel, ¿sí? La bacteria más importante que es flora de la piel es el estafilococo epidermidis, de ahí se le dio su nombre. Nosotros tenemos en la piel estafilococo epidermidis y entonces resulta que infecciones de herida, la causa número 1 de infecciones de la piel es estafilococo epidermidis, ¿sí? Porque se encuentra ya ahí, solo necesita una pequeña abertura para que por ahí pueda entrar el estafilococo. La causa número 1 de las infecciones de piel y tejidos blandos son los estafilococos, porque se encuentran dentro de la piel y el mecanismo de infección es que al paciente pues se le hace una herida en la piel, lo pica un mosquito o tiene alguna cirugía y entonces las bacterias que se encuentran en la piel logran entrar hacia dentro de tejidos más profundos y provocar una infección. Sin embargo, si la piel está íntegra y está completa y está en buen estado, las bacterias van a vivir en su superficie y no nos van a generar algún proceso de enfermedad. Es importante tener estas bacterias porque es mejor tener en la piel Staphylococcus aureus que tener unas pseudomonas o que tener un E. coli o que tener alguna bacteria que puede tener de repente un papel potencialmente más severo. Cuando se altera esta flora, podemos empezar a tener problemas. También están los estreptococos, los Corynebacterium, que son bacilos gram positivos, son los que veíamos en la tinción de gram de la clase pasada como estas bacterias que forman en forma de coma bacilos y que pueden tener forma de letras chinas, o Propionibacterium agnes. Propionibacterium agnes es una bacteria que causa, como su nombre lo dice, puede causar algunos cuadros de acné. Ya cambió su nombre, ahora se llama Cutibacterium agnes y así lo pueden encontrar también. Y también es una bacteria que puede estar presente en la piel. Entonces, por ejemplo, es uno de los agentes infecciosos pues, que se han identificado más relevante recientemente, como infecciones asociadas a prótesis de cadera o de rodilla. Esta es la flora normal de la boca. Observen cómo en la boca tenemos también cocos gram positivos, como los estafilococos y los estreptococos. Tenemos también bacilos gram negativos, como el Corynebacterium. Tenemos bacilos gram negativos, como Neisseria, como Haemophilus. Y tenemos a los anaerobios, como Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella y Actinomyces. Entonces, en resumen, tenemos cocos gram positivos, algunos bacilos gram positivos y tenemos anaerobios. Entonces, si yo tengo ese conocimiento y yo tengo un paciente que tiene una infección de la boca, por ejemplo, un absceso en boca, entonces yo sé cuál sería el mejor tratamiento empírico para poder darle a ese paciente. Por ese motivo, los dentistas, por ejemplo, o los otorrinos, o las personas que valoran más pacientes que tienen lesiones en boca, sus tratamientos empíricos están dirigidos para cubrir cocos gram positivos y anaerobios. Siempre el tratamiento empírico que ustedes lean de ese tipo de infecciones va a incluir algún tipo de cobertura contra anaerobios, porque yo ya sé que si un paciente se le infectó una muela, pues se le va a haber infectado por alguno de los agentes que está en esta diapositiva. Y entonces puedo saber mejor qué antibiótico le voy a dar. En realidad, para enfermedades infecciosas, es mejor que uno tenga un proceso mental en el que diga, a ver, ¿qué bacterias están presentes en la boca? ¿Cuáles podrían estar presentes en esta infección?
qué antibióticos cubren esas bacterias. Yo sé que por la forma en la que a lo mejor pues estamos tomando las clases, llevan farmacología, pues uno se aprende, ciprofloxacino cubre estas bacterias, ¿no? Pero al momento de tomar una decisión de un paciente que esté enfermo, el proceso debe ser, si este paciente tiene diarrea, ¿cuáles son las causas más importantes de diarrea infecciosa con disentería? Pues Salmonella y Shigella. Ok, ¿cuáles son los antibióticos que cubren adecuadamente Salmonella y Shigella? Entonces necesitan ir integrando, niños, lo que conocen de microbiología con lo que conocen de farmacología, con lo que iremos viendo de infectología. La flora normal de tubo digestivo va a ir cambiando conforme uno avanza en el tubo digestivo. No es exactamente la misma la del estómago, con la intestino delgado, con la intestino grueso. Aquí estas líneas vienen para demostrar o mencionar que la densidad de población va a ir aumentando conforme uno avance hacia el intestino grueso. Y hay algunos tipos de mecanismos como las enzimas gástricas, como el pH ácido del estómago, que disminuyen la cantidad de bacterias, pero obviamente permiten que haya algunos otros agentes infecciosos. Entonces, en tubo digestivo o en tracto gastrointestinal, lo que vamos a tener es, sobre todo en un tubo digestivo alto, vamos a tener este tipo de bacterias. En un tubo digestivo intermedio, este tipo de bacterias, y en un tubo digestivo ya distal vamos a tener este tipo de bacterias. Entonces, la primera parte tiene sobre todo cocos, nuevamente, enterococos, peptostreptococos, anaerobios, estafilococos, streptococcus viridans. Entonces, esto se parece un poquito a la flora de la boca. Y es que realmente el esófago y el estómago pues es lo más cercano que está a la boca. Si uno avanza ya hacia estómago, intestino delgado, la población más importante va a ser el grupo de las enterobacterias, entre ellas Enterobacter, como Enterobacter cloacae, E. coli, Klebsiella, Proteus y toda la familia de gram negativos que vimos que constituyen la familia de las enterobacterias. Y finalmente, en la parte más distal pueden encontrarse presentes estas bacterias, pero adicionalmente aparecen los anaerobios. Y el anaerobio más importante de tubo digestivo grueso es bacteroides y los Clostridium. También puede haber lactobacilos y actinomyces, y estos son anaerobios que van a estar presentes en tubo digestivo en una proporción importante. Entonces, si yo sé que tengo un paciente que tiene una apendicitis perforada y le tengo que dar tratamiento empírico, bueno, yo ya sé qué es lo que tengo que cubrir. Tengo que cubrir bacilos gram negativos y anaerobios, ¿sí? Eso es lo que yo tendría que cubrir, ¿sí? Y entonces tengo que saber, ok, cuáles son los antibióticos que me pueden dar una buena cobertura contra anaerobios y contra bacilos gram negativos, ¿sí? Si yo dijera, no, la herida está en la piel y es una herida que se hizo el paciente pues, en su casa y que simplemente pues tenía la piel reseca, se raspó, se lastimó y a partir de ahí desarrolló una celulitis, entonces yo tengo que cubrir cocos gram positivos. Entonces esa es la diferencia en conocer una flora normal. En tubo, en tracto genitourinario podemos tener también flora normal, podemos tener, sobre todo en la parte distal, recuerden, la parte distal puede haber estafilococos, lactobacillus, colinebacterium o Klebsiella, y también puede haber Klebsielas, Proteus, pseudomonas, esa es la abreviatura de pseudomonas aeruginosa, bacteroides, micoplasma y actinomyces. Es importante también, y a veces puede ser difícil, hacer la diferencia entre cuando una bacteria está realmente causando enfermedad y cuando está colonizando. Yo les diría que la parte principal para hacer esa diferencia es la presencia de síntomas en el paciente. Si un paciente tiene síntomas asociados a un proceso infeccioso, entonces posiblemente las bacterias que yo esté encontrando en el cultivo sean bacterias que sean patógenas. Y tengo que conocer qué bacterias son patógenas y cuáles no causan enfermedad. Hay algunas que no causan enfermedad. Candida albicans es un hongo, es un tipo de hongo que se llama levadura y es miembro de la flora normal de vagina. Entonces forma parte de la flora normal vaginal de la boca y de intestino delgado, habitualmente en pequeñas proporciones. Y esto es importante. La gran mayoría de cosas o de microorganismos que tenemos en la boca son los cocos, los anaerobios, pero también tenemos cándida, habitualmente en pequeñas proporciones. Pero ¿qué sucede si le damos a un paciente antibióticos y matamos a los estreptococos y a los anaerobios? Cándida tiene más espacio para replicarse y entonces va a aumentar en cantidad y en proporción, ¿sí? Entonces, también algunas cosas que hacemos pueden modificar la flora normal. Y un ejemplo muy claro de esto es la colitis por Clostridium difficile. Dentro de los beneficios de la flora normal está que compiten por nutrientes y espacio contra bacterias patógenas. Y aquí el ejemplo más importante es la colitis por Clostridioides o Clostridium difficile, en la que el Clostridium es flora de nuestro tubo digestivo. Puede estar presente en tubo digestivo, el Clostridium difficile.
pero normalmente está compitiendo con otros miles de millones de bacterias por nutrientes y por espacio. Si yo le doy a un paciente antibióticos, generalmente en nuestra flora normal son bacterias bien sensibles a antibióticos, se mueren fácil con cualquier cosa. Entonces, si yo le doy antibióticos a un paciente y el Clostridioides es resistente a esos antibióticos, las otras bacterias se van a morir y lo que va a persistir o lo que yo voy a seleccionar con antibióticos es Clostridioides y entonces ya no va a tener con quién competir por espacio ni por nutrientes y se va a replicar de forma proporcionada y el paciente va a desarrollar una colitis pseudomembranosa. Por otro lado, otros beneficios de la flora normal es el estímulo en el recién nacido del sistema inmune, la producción de algunos antimicrobianos intestinales y nos ayudan para algunos procesos como la digestión y la absorción de nutrientes. Nosotros necesitamos de algunas bacterias también para digerir algunos nutrientes o para adquirir algunos elementos como la vitamina K. Y esto es gracias al metabolismo de algunas bacterias. ¿Cuáles son los efectos adversos posibles? Bien, habitualmente en nuestra flora normal, nosotros vivimos con ella. El recién nacido se coloniza al pasar a través del canal del parto y se coloniza rápidamente en las primeras horas de vida. Y a partir de ahí vivimos con bacterias y las tenemos presentes en muchas partes del organismo. Habitualmente no nos causan enfermedad. Sin embargo, si nuestra flora normal se mueve de un sitio normal a otro lado, va a provocar una infección. Por ejemplo, los Corynebacterium, que son flora normal de la piel. Una causa de infecciones asociadas a catéteres es la infección asociada a Corynebacterium. El catéter venoso central, por ejemplo, entra a través de un orificio de la piel y si las bacterias que están afuera de la piel migran hacia ese orificio y luego entran por ese orificio y luego alcanzan a llegar a la sangre, van a provocar una bacteria. Entonces, es un efecto adverso posible de la flora normal. La sobrepoblación de patógenos potenciales cuando disminuye la flora normal. Por ejemplo, en un paciente que tiene cándida en la boca en pequeñas cantidades, pues no le va a generar ningún problema. Pero si se modifica la flora de la boca y lo único que queda es cándida, cándida va a replicarse en grandes proporciones y puede aparecer, por ejemplo, el algodoncillo, ¿no? Que es una infección de mucosa superficial causada por cándida. Y los pacientes inmunocomprometidos, algunos de ellos pueden tener infecciones asociadas a su propia flora, porque no tienen los mecanismos de inmunidad que nos permiten, o que habitualmente a nosotros nos permiten defendernos de las infecciones. Entonces, son dos objetivos. Uno, conocer la flora normal con la finalidad de identificar en qué lugares es normal que esté presente. Y dos, cuando uno tiene que formular algún tratamiento empírico, pues también tiene que saber cómo dar tratamiento en base a lo que uno espera que vaya a encontrar. Entonces, ejemplos como los que les mencionaba son bastantes. Vamos a ver entonces que durante los procesos de enfermedad, uno de los elementos que tomamos en cuenta para decidir qué tratamiento antibiótico le voy a dar al paciente, entre uno de los pasos que hacemos es definir, ok, cuál es la flora normal de ese sitio y cómo se pudo haber colonizado ese paciente, ¿sí? No sé si tengan alguna duda de eso. Okay. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar al siguiente tema. Les mandé un artículo a sus compañeros que habla sobre las definiciones de sepsis. Conforme han ido evolucionando un poquito en el tiempo, les pone las definiciones más recientes y bueno, son las que quiero que conozcan y que se aprendan. Y bueno, van a encontrar muchas definiciones en diferentes bibliografías. Les comentaba a sus compañeros que las bibliografías que vamos a usar para este semestre son el Harrison y los artículos que les está enviando. Y bueno, el tema de hoy es un tema sumamente relevante, ¿sí? La sepsis es la expresión más grave de un proceso infeccioso. Yo puedo tener una gastroenteritis aguda, una diarrea, que si no es pues, avanzada o compleja, pues va a poner al paciente con síntomas, con diarreas y malestar, pero no le va a dar gravedad. Sin embargo, un paciente que está séptico por una gastroenteritis es un paciente que está sumamente grave y con una posibilidad de morir por ese proceso infeccioso. La sepsis puede estar presente en cualquier proceso infeccioso. Una infección de piel y tejidos blandos puede progresar a sepsis. Una meningitis puede causar sepsis. Una neumonía puede provocar sepsis. Y el estado más grave de sepsis es lo que se conoce como choque séptico. Entonces, por poner algún ejemplo más o menos de cómo hacemos cómo tomamos algunas decisiones en infectología, miren, esta es una tomografía de tórax, el que está
en la que podemos observar los dos pulmones y podemos observar cómo en el pulmón del lado derecho, en la base, hay estas imágenes blancas o estas hiperdensidades de color blanco, y aquí se ve un poquito de broncograma aéreo, se alcanza a vislumbrar la silueta de los bronquios, y bueno, corresponde a un paciente que tiene una neumonía. Los síntomas del paciente es fiebre, dolor de cabeza, disnea, tos. Los signos vitales del paciente muestran que está taquicárdico, que está taquipneico y que tiene fiebre. Uno de los aspectos más importantes en infectología es tener el diagnóstico del paciente. O sea, primero establecer, si yo tengo un paciente que llega a mi consulta con estos síntomas, tengo que poder llegar a establecer su diagnóstico. ¿Por qué tiene fiebre, disnea y tos? Por una neumonía, por una tromboembolia pulmonar, o se está infartando, o tiene una pancreatitis aguda. Tengo que tratar de determinar cuál es el diagnóstico. Y para esto me voy a apoyar en la historia clínica, en la exploración física y en algunas herramientas diagnósticas. El segundo punto en infectología, ya que uno determina, ok, hay un proceso infeccioso y dónde está ese proceso infeccioso, pues sí puede ser el siguiente aspecto, qué bacterias pueden ser las que posiblemente estén provocando este proceso. Y otra de las preguntas que nos hacemos para tomar decisiones en cuanto a qué tratamiento dar es cuál es la gravedad del paciente en este momento. Y esta clase se trata sobre eso, sobre cómo determinar la gravedad. Si el paciente tiene datos de alarma, que me hablen de gravedad. Este es otro ejemplo de otro cuadro infeccioso. Es un paciente que es llevado por sus familiares o porque observaron una zona de incremento de volumen en la rodilla y el paciente tiene dolor además. Había regresado a la playa hace 5 días, es diabético, mal controlado, y a su ingreso se observa que está nuevamente taquicárdico, taquipneico, que tiene fiebre y que además está hipotenso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles datos de esta historia clínica me hablan de gravedad o me hablan de severidad? No es, fíjense, porque a veces nos confundimos. No necesariamente es el hecho de que esté roja la rodilla, el hecho de que tenga fiebre alta. Casi siempre integramos algunas cosas de forma objetiva para determinar qué es gravedad. Y esto de la gravedad me puede dar un sentido de urgencia para iniciar tratamiento o me puede dar tranquilidad para detenerme a hacer más exámenes y tener un diagnóstico más claro y después dar tratamiento, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, niños. ¿Cómo se integra el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Esto es muy fácil. ¿Quién me puede decir? Yo, doctora. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. A ver, Daniel, ¿cuáles son tus apellidos? Bastida Malagón. Ok, entonces, ¿cuál es el síndrome de respuesta inflamatoria? Bueno, se supone que el síndrome de respuesta sistémica es cuando se cumplen dos o más de los cuatro objetivos principales, que es una temperatura mayor a 38, menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 20, o era la presión parcial de dióxido de carbono, creo que, no me acuerdo el valor, creo que menor a 30, no estoy muy seguro. Y el número de células blancas mayor a 12.000 por milímetro cúbico. Ok, entonces, de acuerdo, el primer dato que ustedes podrían tener para sospechar que un paciente tiene algún proceso de inflamación o de infección es que tenga presente el síndrome de respuesta inflamatoria. Y bueno, como lo mencionaba David, entonces necesitamos al menos tener 2 elementos de ese síndrome para decir que el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica. Van a encontrar, a ver, muchas definiciones, o sea, a lo mejor van a encontrar un libro que diga taquipnea más de 25 o más de 26 o más de 28, más de 22. Necesitamos ponernos de acuerdo, ¿sí? De acuerdo para la clase y para que yo les pueda hacer su evaluación. Entonces, los signos que vienen aquí son los que vamos a tomar del artículo que les mandé, ¿sí? Para estudiar, estudiemos de ahí. A lo mejor en el Harrison no dice 90, dice 95 de frecuencia cardíaca. Bueno, para que todos estemos en lo mismo, les voy a pedir que por favor tomemos en cuenta el artículo que les envié para que podamos contestar las preguntas de la misma manera, ¿sí? En la vida real, ok, si tiene 90 o 91, probablemente la diferencia no es muy importante o significativa, pero para fines académicos y de su examen, necesitamos todos tener una bibliografía común de donde estudiar. Entonces, estas las tomé, de hecho, del artículo que les envié, y bueno, entonces vienen datos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, o temperatura, vamos a definirlo como fiebre, temperatura de más de 38 grados o hipotermia, menos de 36 grados. Taquipnea de más de 24 respiraciones por minuto, taquicardia de más de 90, leucocitosis de más de 12.000 o leucopenia o la presencia de más del 10% de bandas en la biometría radial. Este
síndrome va a estar presente en cualquier paciente que tenga un proceso de inflamación. No necesariamente es exclusivo de infección. Alguien que se está infartando, pues va a llegar taquicárdico y taquipneico. O alguien que tiene una quemadura, va a llegar taquicárdico y taquipneico, va a tener leucocitosis. O alguien que tiene una leucemia, pues va a tener leucocitosis y a lo mejor puede tener fiebre. Pero es un síndrome que desde un punto de vista clínico tiene relevancia para identificar a un paciente y decir, este paciente tiene inflamación. Yo lo dejaría como inflamación, no necesariamente como infección. Por otro lado, la sepsis sí se refiere a un proceso exclusivamente infeccioso, ¿sí? Pero es un proceso en que la infección ha avanzado de tal manera que está generando disfunción orgánica. O sea, la infección no solo está, hablando del paciente con diarrea y gastroenteritis, no solo está en el intestino provocando infección, esta infección está repercutiendo en otros órganos y está generando disfunción orgánica. Y este es el elemento más importante de la sepsis. Genera disfunción orgánica que puede estar en otros órganos y sistemas distintos al que está causando, a donde está el proceso infeccioso. Por ejemplo, el paciente está, además de que tiene su diarrea, tiene una falla renal secundaria a esta infección y tiene falla respiratoria o está en estado de shock. Este estado de disfunción orgánica pone en peligro la vida y la gravedad. Y generalmente está causado, fíjense, por una respuesta mal regulada del huésped ante una infección. O sea, no necesariamente está causada por la bacteria o el virus o el hongo. Está causado por la respuesta inmune que se está produciendo contra esa bacteria, ese virus o ese hongo. Por ejemplo, los gram negativos que tienen el lipopolisacárido en la membrana de su superficie, en la superficie, este lipopolisacárido actúa como un antígeno que genera una respuesta inmune y una cascada de citocinas. Y entonces el paciente, lo que hace su sistema inmune todos los días, todo el día, es estar detectando elementos extraños. Y en cuanto detecta un elemento extraño, genera una señal de alarma a través de las citocinas, y estas señales de alarma generan una cascada de eventos que pueden conducir al control del proceso infeccioso o a la falla en el control del proceso infeccioso, o una respuesta exagerada tratando de controlar el proceso infeccioso, y que esta respuesta sea tan exagerada y tan intensa que provoque un daño al paciente. La sepsis es una condición que pone en peligro la vida y que surge cuando la propia respuesta del cuerpo a una infección daña los tejidos y órganos, ¿sí? Entonces, las palabras clave en esta definición es disfunción orgánica y que pone en peligro la vida, ¿sí? Tener a un paciente con sepsis es tener a un paciente grave que se puede morir de ese proceso infeccioso. Entonces, lo que se vio o lo que se ha visto con el paso del tiempo es que necesitamos identificar quién tiene sepsis. ¿Cómo puedo distinguir entre el paciente que tiene diarrea, una gastroenteritis, pero no tiene sepsis, no se va a morir, y entre el paciente que está séptico por una gastroenteritis se va a morir? ¿Cómo puedo hacer la diferencia con ese paciente de forma rápida y de forma precisa para poder tratarlo pues, acorde a eso? El estado de choque o estado de choque séptico es el estado de mayor gravedad de cualquier proceso infeccioso. Si alguien está chocado por si sea una neumonía o una meningitis o una endocarditis, está en la forma más grave de ese proceso infeccioso. Es un estado en el cual todas las alteraciones que se han producido, tanto de la circulación como a nivel celular, como a nivel del metabolismo, son tan profundas que aumentan de forma significativa la mortalidad. Desde un punto de vista clínico, ¿cómo identifican ahí en su artículo a un paciente que está en estado de shock? Es un paciente que tiene sepsis con una hipotensión persistente a pesar del uso de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros y un nivel de lactato sérico superior a 2 milimoles sobre litro. Ok, de acuerdo. ¿Cuál es tu nombre? Martínez Valadez, Majetsi, Raquel. Ok, está bien. Si quieren que estén participando, díganme por favor su nombre. Ok, entonces, de acuerdo. Para identificarlo, porque yo estoy leyendo aquí alteraciones circulatorias, celular, metabolismo. Ok, pero ¿cómo lo veo en un paciente? ¿Cómo sé que su metabolismo, circulación o hay cambios a nivel celular? Entonces, son en base a los criterios que acaba de mencionar su compañero. Entonces, los pacientes con choque séptico se pueden identificar como aquellos pacientes que tienen sepsis e hipotensión persistente. Es tan persistente que requiere el uso de un vasopresor para mantener una TA media mayor a 65 milímetros de mercurio y que tienen además, no es o si tienen un lactato, no es además que tienen un lactato superior a 2 milimoles, a pesar de una reanimación adecuada. Entonces, en el caso de sepsis, estamos hablando de un paciente que tiene un proceso infeccioso acompañado de disfunción orgánica y que además está, en términos muy sencillos, se los voy a poner niños, que está hipotenso, ¿sí?
¿Cómo voy a evaluar esta hipotensión? Bueno, puedo utilizar una TA media como meta. La meta es que los pacientes que nosotros, en un estado normal o basal, tengamos una TA media de más de 65 milímetros de mercurio. Pero si yo tengo un paciente que está hipotenso, que tiene una TA media abajo de esto, abajo de 65, que tiene un lactato además superior a 2, a pesar de que yo le di una reanimación adecuada y requiere el uso de vasopresores, entonces tengo un paciente que está chocado. Es el típico paciente que está en la terapia intensiva o en el servicio de urgencias que está requiriendo el uso de un vasopresor para poder mantener una TA media de más de 65. Ustedes pasan y ven el monitor y el paciente está con 70-40, 80-30, o que ya está con 130-70, pero es a expensas de que está requiriendo un vasopresor. Entonces, no es solamente el hecho de que esté hipotenso, es que está hipotenso de tal manera que para poder alcanzar a tener una TA suficiente, está requiriendo un vasopresor, el vasopresor más común que se usa en sepsis es norepinefrina, para poder alcanzar la TA media que es de más de 75 milímetros de mercurio. ¿Y qué significa esto de a pesar de una reanimación adecuada? Normalmente un paciente llega por un proceso infeccioso grave. Supongamos que es un paciente que llega por una pielonefritis, que tiene fiebre y dolor en flancos y Giordano positivo, y lleva 5 días el paciente aguantándose la infección de vías urinarias, y llega al hospital, le toman la TA y observan que está hipotenso, que tiene 80-30. Por cierto, niños, ¿cómo se calcula la TA media? ¿Alguien sabe? Son 2 sistólicas más una sistólica entre 3. Ok, de acuerdo. Una forma sencilla es como lo acaba de mencionar tu compañera, yo creo que esa es la más fácil de todas. El doble de la diastólica más la presión arterial sistólica, eso dividido entre 3. Entonces, supongamos, abajo si no es así, pero supongamos que alguien tiene una TA normal de 120-80, ¿sí? Entonces la TA media la vamos a calcular con el doble de la diastólica, es decir, 160, le sumamos la TA sistólica, 120, esto es igual a 280, y dividido entre 3 es 93. Entonces la TA media de una persona, cualquiera de nosotros, está en 90. ¿Qué sucede si llega un paciente con 70-40 de TA? Entonces el doble de la diastólica es 80, más la sistólica 70, esto es igual a 150, dividido entre 3, ese paciente tiene una TA media de 50, ¿sí? Entonces, supongamos que llegó nuestro paciente con pielonefritis y alguien ve la presión y tiene esta que acabamos de mencionar, 70-40, entonces tiene una presión arterial sistólica de 50. Lo que se inicia primero, antes que todo, en cuanto a medidas de tratamiento, es una reanimación. Y la reanimación realmente le llamamos a esto de iniciar líquidos intravenosos, soluciones intravenosas que ayuden a elevar la presión arterial, ¿sí? Se inician líquidos intravenosos, los criterios que tienen los especialistas en terapia intensiva para decir, bueno, cuántos líquidos en cuánto tiempo, va variando, pero normalmente se calcula en mililitros por kilo de peso. Pero si al paciente se le hizo una reanimación adecuada y rápida, ya se le pasó volumen, ya se le pasó por vía intravenosa, soluciones como una solución salina, una carga rápida, algún bolo de líquidos para poderlo reanimar y aumentar la presión. Y la presión no subió, no alcanzamos una TA media de arriba de 65, entonces lo siguiente que se va a hacer es iniciar un vasopresor. Una reanimación adecuada se refiere a la cantidad adecuada y en el tiempo adecuado, porque yo no puedo pasar 5 días reanimando a un paciente, pero eso ya no es adecuado. La reanimación en sepsis debe ser inmediata, debe ser en las primeras horas. Entonces, si yo ya hice una reanimación adecuada y le pasé un volumen a un paciente y a pesar de eso la TA media está abajo de 65, lo siguiente es iniciar un vasopresor. Entonces, un paciente en estado de choque séptico es un paciente que requiere el uso de un vasopresor para poder mantener una TA media de más de 65 y que además tiene un nivel de lactato superior a más de 2. La presencia de lactato elevado habla de un metabolismo alterado a nivel celular, habla de hipoxemia y habla de un metabolismo anaerobio, de que los tejidos no les está llegando suficiente oxígeno y entonces se empieza a elevar el lactato, y esto lo pueden observar con una gasometría. Entonces, el criterio para decir que alguien está en choque es que está hipotenso y está requiriendo un vasopresor para mantener una TA media de más de 65 y además tiene un lactato de más de 2. Ese paciente está chocado, ¿sí? Si el paciente acaba de llegar y tiene 70-40 y apenas se va a iniciar la reanimación, pues yo no puedo decir formalmente que está chocado. Puedo decir que está hipotenso, puedo decir que me parece que está séptico, pero si no lo he reanimado y no sé si con una reanimación
reanimación va a levantar su presión arterial y la voy a alcanzar, entonces no puedo decir que está en estado de choque. El choque está definido por la incapacidad para alcanzar una TA media de más de 65 a pesar de una reanimación adecuada y que requiere el uso de los vasopresores, ¿vale? Todos esos elementos tienen que ver. Ahora, decíamos que sepsis es un estado de disfunción orgánica. Entonces, así como lo mencionábamos con el choque, como lo mencionábamos con el síndrome de respuesta inflamatoria, ¿cómo voy a identificar la disfunción orgánica? Porque pues, en la línea se tiene, yo puedo tener a lo mejor falla renal, falla respiratoria, pero ¿cómo lo voy a identificar ya en un paciente? Y a partir de ahí surgen las escalas, como la escala de SOFA, que sirven para evaluar la presencia de disfunción orgánica. Y pueden identificar la disfunción como un cambio agudo en el puntaje de SOFA de más de 2 puntos o igual a 2 puntos secundario a un proceso infeccioso. Normalmente el SOFA de una persona sana es de 0, pero si aumenta más de 2 puntos o 2 puntos, entonces puedo hablar de disfunción orgánica. Entonces la escala de SOFA se utiliza para evaluar pues, falla orgánica y tiene estos 6 elementos que están viendo aquí. Evalúa el sistema respiratorio, renal, hepático, cardiovascular, hematológico y neurológico. O sea, evalúa 5.5 órganos o sistemas distintos. Y está medido en una escala de 4 puntos. Por ejemplo, alguien que tiene un Glasgow de 15 tiene un puntaje de 0 y alguien que tiene un Glasgow de menos de 6 tiene un puntaje de 4. También utiliza algunos parámetros como la división entre la presión de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Para esto necesitamos una gasometría, y si está en menos de 300, entonces ya estamos hablando de 2 puntos en este parámetro como tal. También evalúa la creatinina o el volumen urinario, también evalúa la elevación de las bilirrubinas, el número de plaquetas. Entonces, yo personalmente, o sea, no les voy a preguntar, niños, a ver, en el puntaje de SOFA hepático con el valor de 2, ¿en cuánto debe estar la bilirrubina? O sea, yo no me lo sé, ¿sí? No se los voy a preguntar. Pero sí, a lo mejor en la vida real lo que van a tener es alguna aplicación ahí en el celular y simplemente van a meter los datos, no es que nadie se los sabe de memoria, van a meter sus datos y le van a calcular el SOFA a su paciente. Pero sí es importante que conozcan en qué consiste, que va a evaluar la parte respiratoria y qué es lo que va a evaluar, lo que se conoce como la PAFI, en la parte renal, qué es lo que va a evaluar el volumen urinario, va a evaluar la creatinina, en la parte hematológica, qué es lo que viene, las plaquetas, eso sí es importante que lo sepan. Entonces, estas escalas permiten, está muy fácil, permiten evaluar falla orgánica. Si alguien no le está funcionando el riñón en ese momento y no está depurando, pues está hablando de falla orgánica a nivel renal. Si el paciente está hipotenso y no responde y tengo que ponerle un vasopresor, entonces estamos hablando de disfunción orgánica a nivel cardiovascular. Si las plaquetas están en 20,000, entonces estamos hablando de disfunción orgánica desde el punto de vista hematológico. Entonces, sepsis es el grado máximo expresado de un proceso infeccioso que está repercutiendo en otros órganos y sistemas. Y por eso la gravedad, porque si tú juntas 1, 2, 3 órganos y sistemas que no están trabajando adecuadamente, tu mortalidad va a ser sumamente alta. Como esta tabla es compleja y pues está luego difícil que uno la pueda ir haciendo con cada paciente rápidamente o que se la sepa de memoria, hay una escala como abreviada que es la escala de Quick-SOFA, que sí se la tiene que saber de memoria, que sirve para evaluar el objetivo un poco lo que mencionaba en su artículo, era qué escala podemos utilizar al lado de la cama del paciente rápidamente para tomar decisiones y definir si un paciente está séptico o no. Bueno, pues entonces ellos mencionaban que es fácil observar si hay alteraciones del estado de alerta. Eso es sumamente fácil. Yo puedo ponerme al lado del paciente y decirle, oiga, señor, ¿cómo está? Y si lo veo que está desorientado y la mirada perdida o está dormido, no me contesta, bueno, puedo decir, tiene alteraciones del estado de alerta. Puedo contar su frecuencia respiratoria. No necesito ningún examen de laboratorio para eso, aunque sean más de 22, le voy a asignar un punto. Y puedo checar su presión arterial sistólica, si está en menos de 100, es otro punto del Quick-SOFA, ¿sí? Entonces, el Quick-SOFA puede permitir evaluar también algunos parámetros de forma más rápida, comparado con que me permitan evaluar si mi paciente tiene o no tiene sepsis. Estos escalas o marcadores los tomé también de su artículo y tal cual, así como están, los copié, entonces para que de ahí es de donde los tomo. ¿Para qué sirven estas escalas? Estas escalas, o sea, no solamente están pensadas para describir sepsis, de hecho están pensadas en este paciente que algún día ustedes van a recibir en urgencias y que van a evaluar y que necesitan decidir rápidamente si viene grave o no, para darle prioridad y pasarlo a una cama de choque, para no tenerlo esperando en la sala de espera 16 horas, para que si les preguntan, oye, ¿le vamos a iniciar antibióticos ya o no se los vamos a iniciar? Puedan tomar decisiones, porque estos pacientes deben de dar, cuando tienen estas escalas positivas, deben de dar una sensación de urgencia, ¿sí? De que requieren tratamiento inmediatamente porque están sépticos. Si yo les dijera en qué casos infecciosos urge dar un tratamiento antibiótico, les diría,
La primera categoría en la que es urgente iniciar un tratamiento antibiótico es en un paciente que está séptico o un paciente que está chocado, ¿sí? En ese paciente necesitamos iniciar antibióticos a la brevedad. ¿Urge iniciarlo en alguien que tiene una faringitis aguda sin sepsis? Pues no. ¿Urge iniciarlo en alguien que tiene diarrea? Tampoco. ¿Urge iniciarlo en alguien que tiene una cistitis? No, no es urgente. Yo estoy hablando del paciente que necesita iniciarse inmediatamente. Hay una estadística que dice que si en un paciente con sepsis no inicia tratamiento antibiótico adecuado, correcto, en la primera hora la mortalidad del paciente va aumentando un 20% por cada hora que te tardes en iniciar. Entonces, de esa gravedad estamos hablando. Algunas otras definiciones que me gustaría que comentáramos son la definición de bacteriemia. Bacteriemia se refiere a la presencia de bacterias en sangre, evidenciada por hemocultivos positivos. Hay dos tipos de cosas a las que se refiere el término bacteriemia. Uno es a esto, que tengas bacterias en la sangre y que tengas un hemocultivo positivo. Y otro es al síndrome clínico. No sé si ustedes hayan visto alguna vez un paciente con bacteriemia, pero si no, estoy segura que lo van a ver. Alguien que tiene bacterias en la sangre, las bacterias, sobre todo si son gram negativos, pues nuestra sangre es uno de los líquidos estériles. No tenemos bacterias normalmente en la sangre, a menos alguna colonización transitoria, pero son eliminadas rápidamente. Pero si un paciente tiene bacterias en la sangre, su sistema inmune se va a dar cuenta, lo va a detectar y va a hacer un escándalo. Va a lanzar una gran cantidad de citocinas, va a producir marcadores, va a reclutar neutrófilos. Esa respuesta al paciente le va a provocar algunos síntomas clínicos o algunos signos clínicos. Los pacientes desarrollan fiebre alta, tienen temblor incontrolable, su paciente está temblando todo, las manos, los brazos, las piernas, los dientes, la boca, la mandíbula, y el paciente se siente muy mal. Si alguien ve alguna vez un paciente con bacteriemia y le pregunta cómo está, me acuerdo mucho del paciente, siento que me muero, doctor, no va a morir, no sé qué me está pasando, no podía ni dejar de temblar. Y es la respuesta que está generando su sistema inmune contra esta bacteria. En ese momento es muy adecuado tomar hemocultivos, porque en ese momento es cuando creemos que puedan estar las bacterias circulando y podamos cacharlas, por decirlo así, en el hemocultivo. Por eso pedimos hemocultivos cuando el paciente tiene fiebre o cuando tiene bacterias. Esa es la manifestación clínica, pero la definición es presencia de bacterias en sangre evidenciada por hemocultivos positivos, ¿sí? Unas 2/3 partes de los pacientes que tienen un proceso infeccioso grave son los que van a desarrollarse. ¿Cuáles son los procesos infecciosos más graves? Pues habitualmente una meningitis aguda, una neumonía, una endocarditis infecciosa. ¿A quién le da sepsis? Hay algunos pacientes que tienen más riesgo de desarrollar sepsis. Un paciente que es de edad avanzada o que padecen otras enfermedades, pues tiene más riesgo de desarrollar sepsis. Tiene más puertas de entrada para un sistema inmune menos competente para permitir la entrada de bacterias. Las infecciones respiratorias y la sepsis abdominal son algunos de los elementos o los cuadros infecciosos más importantes o más frecuentes, y generalmente lo que se aísla en los pacientes con sepsis es este tipo de microorganismos, bacilos gram negativos como pseudomonas, E. coli, cocos gram positivos como estafilococos y hongos como cándida. Estos son los más frecuentes. Pueden haber otros, pero los que más frecuentemente causan sepsis son estos agentes infecciosos. El primer paso para que se produzca un cuadro de sepsis es que entre un microorganismo, es decir, que el paciente inhale una bacteria, o que, digamos, un paciente que está en su casa y que inhala una bacteria como el neumococo entra a su nariz, se queda en su nariz y puede irse hacia 2 lugares, por cierto, el neumococo. ¿Qué cuadros clínicos da el neumococo? En niños, en base al artículo pasado, ¿cuáles son los 2 cuadros graves o relevantes que puede provocar? El estreptococo, neumonía o neumococo. Neumonía. Uno de ellos es neumonía, y ¿alguien sabe cuál otro cuadro puede causar? Y es causa número 1 de ese cuadro. Otitis. Meningitis, ¿no? Entonces, el neumococo te puede dar una neumonía, o te puede dar una meningitis, o te puede dar una bacteriemia por neumococo. Entonces, el primer paso es que supongamos que ese neumococo entró y después avanzó y llegó al pulmón. Lo siguiente que pasa es que nuestro sistema inmune lo reconoce como algo extraño y genera una cascada inflamatoria que trata de contener la invasión, Esta cascada inflamatoria, cuando es exagerada, cuando no está bien regulada, cuando se sale de proporción y nadie la para, porque nuestro sistema inmune también tiene un sistema contrarregulador que para o detiene o modula la respuesta inmune cuando ya ha logrado su objetivo, esta respuesta o esta cascada inflamatoria es la que puede provocar sepsis. Las bacterias pues aprovechan para poder entrar catéteres, materiales extraños, por ejemplo una prótesis, obstrucción de conductos, por ejemplo alguien que tiene una colangitis, se le tapó la vía biliar y entonces se acumula bilis y se infecta por las bacterias que están en el tubo digestivo.
o explota inmunodeficiencias adquiridas. Entonces, después de esta cascada inflamatoria se genera una serie de citocinas y de factores que pueden ser incluso procoagulantes o inmunes que van a generar una respuesta que puede provocar disfunción orgánica. Dentro desde el punto de vista infeccioso, entonces nosotros podemos buscar, bueno, les decía yo, uno de los puntos para tomar decisiones en cuanto al tratamiento antibiótico, uno de los más importantes es la gravedad. Si yo ubico que alguien tiene sepsis, sé que me tengo que apurar a tomar una decisión de qué es lo que le voy a iniciar y cuándo se lo voy a iniciar de antibióticos. Y la otra pregunta para poder escoger mejor qué antibiótico voy a iniciar es cómo entró, porque si yo sé cómo entró, puedo sospechar que agente infeccioso fue el que logró llegar a ese sitio. Entonces hay que revisar al paciente completo, hay que ver si trae catéteres o dispositivos, si tiene marcapasos, catéter venoso central, si tiene una sonda de Foley, barreras físicas rotas, hay que verles toda la piel a los pacientes, ver si tienen lesiones, es muy útil en la piel, en todo el cuerpo. Alguien puede tener una escara, a lo mejor que está en la espalda, y si yo no golpeo al paciente no me doy cuenta. O una vez tuvimos una paciente con una vasculitis y una encefalitis por varicela, que las únicas ampollitas que tenía por varicela estaban en la nuca y en la rodilla. Entonces hay que revisar al paciente completo. Si pudo haber inhalado algo, si se le transfundió algún medicamento, si estos pacientes que se inyectaron algún tratamiento homeopático, alguna cosa que no conocían, estos pacientes que se inyectan adyuvantes con fines estéticos, o si hay mucosas rotas, ¿no? Si alguien tiene lesiones en la boca, pues también puede ser un sitio de entrada, o si tiene una muela en mal estado con caries, también puede ser un sitio de entrada. El estado de sepsis también es un estado procoagulante que favorece más episodios de trombosis o de coagulación, pero también si no. Y bueno, estamos viendo aquí es que una vez que se genera esta cascada inflamatoria hay disminución de las resistencias vasculares, por eso los pacientes están hipotensos, hay compromiso de la oxigenación tisular, y entonces vamos a pasar a un metabolismo anaerobio, y por eso lo traducimos un poco en la producción de lácteos, por eso lo utilizamos como un buen marcador de sepsis. Algunos datos tempranos de sepsis puede ser la hiperventilación. Entonces, recordando el fluxófano, si ustedes pasan por un paciente y el paciente no está completamente alerta y está respirando rápido, eso les habla de gravedad. Si está hipotenso, casi todos lo identificamos como un signo de gravedad, ¿no? Que esté con una tasa sistólica de menos de 100. Pero eso de respirar rápido, de repente se nos pasa un poco. Si alguien respira rápido, algo le está pasando, ¿no? La hiperventilación puede ser un síntoma temprano causante de alcalosis respiratoria en pacientes con sepsis. Algunos otros de los datos que se mencionaban en el CUT-SOFA es la desorientación y la confusión porque no hay una adecuada perfusión o porque hay un proceso infeccioso en el sistema nervioso central. Y bueno, también viene mencionado la hipotensión que se va a traducir en estos hallazgos. ¿Sí? Los hallazgos de laboratorio, fíjense que no hay un examen de laboratorio que de forma fiel les pueda decir por sí solo este paciente tiene sepsis o no. ¿Sí? Lo que va a decirme a lo mejor me va a integrar una serie de alteraciones que me hablen de disfunción orgánica, y entonces yo puedo sospechar que el paciente tiene sepsis. Vamos a tener algunas alteraciones como leucocitosis, neutrofilia, trombocitopenia, hiperbilirubinemia, lo que acabamos de revisar en el flexo. Las complicaciones de la sepsis pueden ser cardiovasculares como disfunción miocárdica, inflamación pulmonar, hipotensión, falla renal, coagulopatía, complicaciones neurológicas. Hay algunos otros procesos inflamatorios que no son infecciones y que me pueden dar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por ejemplo, alguien que está con pancreatitis, pues me va a dar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y no tiene nada que ver con un proceso infeccioso. Entonces, estas son algunas de las cosas que tenemos que evaluar para determinar si damos algún tratamiento antibiótico o no. Una de las primeras preguntas es, ¿el paciente está inflamado, sí o no? Esto lo podemos ver con el síndrome de respuesta inflamatoria. Y la segunda es que está infectado o no está infectado. ¿Qué es lo que le está provocando esta taquicardia, esta taquipnea? Y eso generalmente es a base de hacer un buen interrogatorio al paciente o a sus familiares. Aquí vienen algunos otros ejemplos. Por ejemplo, alguien que tiene una reacción alérgica severa, anafilaxis, pues también va a llegar a taquicardia y taquipnea y puede tener fiebre. Alguien que tiene una tromboembolia pulmonar o un cáncer, pues también va a tener el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El diagnóstico definitivo de un proceso infeccioso pues, requiere la identificación de un microorganismo a partir de sangre u otro sitio de infección. Por ejemplo, si es neumonía, pues a partir de un cultivo de expectoración. Se recomienda que en todos los pacientes con sepsis, en todos, no solo en los de choque séptico, en todos los pacientes con sepsis, se tomen cultivos siempre de forma inicial. Estos cultivos van a ser lo que los van a ayudar a establecer un tratamiento definitivo. Yo voy a iniciar un tratamiento empírico en sepsis y luego lo voy a ajustar a uno definitivo en base a los resultados. Estos cultivos pueden ser siempre hemocultivos. De hecho, en todos los pacientes chocados se recomienda que siempre se les tome hemocultivo
cultivos, incluso aunque no tengan fiebre, ¿eh? El criterio, si está séptico, hay que tomarle cultivos, hemocultivos. Si está chocado, hay que tomarle hemocultivos. Si yo sospecho que el proceso infeccioso pues está en mi intestino y que es una gastroenteritis, entonces voy a tomar también, además del hemocultivo, un cultivo. O si el paciente tiene una neumonía, pues le voy a tomar un cultivo de expectoración. O si es una infección de vías urinarias, pues le voy a tomar un urocultivo, ¿sí? Y me puedo apoyar en algunos otros estudios para apoyarme en el diagnóstico, algunos exámenes de laboratorio, marcadores de respuesta inflamatoria y los estudios de imagen. Si yo quiero ver, como por ejemplo en la tomografía que les puse en la primera diapositiva, si tiene neumonía, pues voy a apoyarme con una tomografía, ¿sí? Marcadores de respuesta inflamatoria sistémica. Hay 3 que utilizamos en infectología. Uno es la proteína C reactiva, el otro es la velocidad de sedimentación globular y el tercero es la procalcitonina. La procalcitonina es el más específico para definir la presencia de infecciones bacterianas. La velocidad de sedimentación globular es el menos inespecífico de todos. Alguien con artritis reumatoide puede tener una BCG elevada, ¿sí? Pero la procalcitonina es un marcador que sirve para tratar de hacer la diferencia cuando hay algún proceso infeccioso bacteriano. Por ponerles un ejemplo, los pacientes ahorita con coronavirus, si uno sospecha que la neumonía por COVID pudiera estar complicada por alguna sobreinfección bacteriana, yo le puedo pedir una procalcitonina para tratar de ayudarme a hacer esta diferencia, aparte de lo que interroga al paciente y de lo que ven los estudios de imagen, ¿sí? Las sepsis y choques sépticos son emergencias médicas. El tratamiento y la reanimación debe iniciarse inmediatamente cuando se identifique. Entonces, entre más pronto se identifique, más pronto se va a resolver. Los cultivos microbiológicos adecuados siempre se deben tener antes de iniciar la terapia antimicrobiana, y este cultivo siempre incluye un set de hemocultivos. Eso lo vamos a hablar más adelante. Los antimicrobianos deben iniciarse tan pronto como sea posible por vía intravenosa en la primera hora de haberse identificado sepsis o choque séptico. De lo recomendado a nivel internacional es que en la primera hora de que alguien identifique este paciente está séptico, tiene que ya tener por la vena circulando algún antibiótico. Ahora, no es cualquier antibiótico, o sea, porque no puedes como solamente adivinar, es tratar de hacer alguna observación aguda y acertada sobre cuál es el cuadro infeccioso primero más probable que tiene este paciente. No es lo mismo que sospecho que es una neumonía, pues se sospecho que es una gastroenteritis. Y ya que decido que es una neumonía, ok, ¿cuáles son las bacterias que causan neumonía? Y ya que decido que voy a dar un tratamiento para neumonía, ok, ¿qué tipo de neumonía tiene el paciente? ¿Es una neumonía de comunidad o es asociada al ventilador? ¿O el paciente está en cuidados crónicos en un asilo? O sea, ¿cómo escojo qué antibiótico para qué neumonía voy a tratar? Y eso es de lo que se va a tratar este semestre. Ustedes pueden hacer buenas decisiones empíricas y que ya que tengan un cultivo definitivo, pues sepan escoger cuál es el mejor antibiótico. En general, el uso de antibióticos empíricos de amplio espectro, con uno más antimicrobianos, que deben ser choque séptico, de modo que se cubran los agentes más probables. Lo que pasa es que se ha visto que no solamente se trata de iniciar un antibiótico, se ha visto que si tú inicias un antibiótico y era el incorrecto, el paciente igual se va a morir, aunque hayas iniciado tu antibiótico rápido y en la primera hora. Si el que iniciaste resulta que no era para la bacteria que tenía tu paciente, o la bacteria que tenía tu paciente era resistente a que tú iniciaste, el paciente igual se va a morir. Una vez que se observa mejoría clínica y se ha identificado el agente patógeno, se recomienda reducir el espectro antimicrobiano. Pero para que yo pueda identificar el agente patógeno, tengo que tomar cultivos. Si no los tomo, no hay manera de que yo después diga, le voy a disminuir el esquema o no. Para escoger el antibiótico de elección o el empírico, voy a tomar algunos elementos que los vamos a ir revisando en los diferentes cuadros todo este semestre. O sea, ¿cuál es el tratamiento empírico más adecuado para una infección de vías urinarias? ¿Cuál es el tratamiento empírico más adecuado para un paciente con neumonía? ¿Cuál es el más adecuado para alguien que tiene una infección de piel y tejidos blandos? De eso es de lo que se va a tratar este semestre, ¿sí? Y ya que me llega el resultado y me dicen, pues, ¿qué crees? La infección de la prótesis de cadera es por un estafilococo aureus. ¿Cuál es el antibiótico que le tengo que dar? El 25 a 30% de los pacientes con sepsis grave mueren en los primeros 30 días, 40 a 60% de los pacientes con choque séptico mueren en los primeros 30 días, tienen unas tasas de mortalidad sumamente altas. Entonces, el paso más importante para tratar la sepsis bien es reconocerla, que es de lo que se trata esta clase en particular. Y para reconocerla, pues necesitamos aprendernos todos estos parámetros que acabamos de mencionar. Ya conforme avance el semestre, pues iremos evaluando ya formalmente cuáles son los cuadros infecciosos, cuáles son los síntomas y cuáles son los tratamientos más adecuados, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda de este tema. Doctora, yo sí tengo una duda.
En la definición de choque séptico mencionaba lo de la presión arterial media de 65, pero ¿es igual para los hipertensos? Sí, sí es igual. Sí, sí lo tomamos en cuenta, ¿eh? Eh, pero no a lo mejor necesariamente de la forma en que tú lo expresas. Es igual para pacientes hipertensos o para pacientes hipotensos. ¿Eh? Se ha determinado que esa de 65 es lo más adecuado en general. Pero, por ejemplo, si tú tienes un paciente que es hipertenso y que llega a tu consulta y que está con 180 o 170 de presión arterial, algo no anda bien, ¿no? Sí lo comentamos, por ejemplo, mira, es que es hipertenso y a pesar de que es hipertenso, está ahorita hipotenso, entonces eso te debe de alertar, te debe decir, ok, este paciente no se está comportando de la forma habitual basal, ¿sí? Pero para definir estado de choque, sí es el mismo criterio de la TA media de 65, ¿sí? Afortunadamente, o sea, si alguien tiene menos de 65, no falla, pues está en estado de choque. Y con alguien hipertenso no hay un criterio de decir, no, él debe estar un poquitito más alto, ¿no? Porque el estado de hipertensión es un estado patológico, no es el que quieres llevar al paciente. Pero sí, sí lo tomamos en cuenta. Gracias, doctora. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Ok. Bueno, pues entonces, por favor, compartan con sus compañeros el correo que les mandé y si la jefa me puede mandar su correo, ahí se los envío también lo de los siguientes artículos. Vamos a ir en orden, les mandé un listado de los temas de infectología y vamos a ir en ese orden. El siguiente tema es el siguiente que ven en la lista. Empezamos el martes o retomamos el martes la clase. Voy a revisar si tengo que mandarles algún artículo para eso o les escribo para decirles de dónde lo van a estudiar, ¿vale? Los veo el martes, niños. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias, doctora. Gracias, Nos vemos. doctora, igualmente. Gracias.